Hola, somos estudiantes de la clase de Finanzas Internacionales en Unitec. Formamos parte del grupo Monetizers, compuesto por Andrea Arita, Andrea González, Fanny Ballesteros, Margie Villalta, Valeria Chinchilla y Jimena Cáceres. Los derivados financieros son aquellos instrumentos capaces de gestionar riesgos comunes en las operaciones de las empresas cuyo valor depende de un activo subyacente. En este video veremos los tipos más comunes: swaps, forwards, futuros y opciones. Los contratos forward. Los contratos forward se trata de un contrato a largo plazo entre dos partes con el objetivo de comprar o vender un activo a un precio fijado y una fecha determinada. Es decir, el contrato forward obliga a sus participantes a comprar o vender el activo en una fecha específica futura a un precio. El que compra el activo subyacente se posiciona a largo y el que lo vende a corto. Los contratos forward se realizan fuera de los mercados organizados, es decir, se realiza en el mercado OTC, over the counter. Si el precio del activo subyacente sube durante el plazo del forward, el comprador del forward tendrá una ganancia, ya que podrá comprar el activo subyacente a un precio inferior y venderlo directamente en el mercado a un precio mayor. El vendedor del forward, en cambio, tendrá una pérdida, ya que está obligado a vender el activo a un precio menor al del mercado. Sin embargo, si el precio cae por debajo del precio del contrato, que es el valor inicial, el resultado es opuesto y el que tenía derecho de vender a un precio superior al del mercado tendrá una liquidación positiva. El contrato forward puede resultar beneficioso tanto para el vendedor como para el comprador, ya que el vendedor asegura la venta de su producción, el comprador elimina el riesgo cambiario de la operación, el vendedor puede vender a un precio superior al precio de mercado y el comprador puede beneficiarse de un ahorro en la fecha de pago. Los forwards suponen un mayor riesgo de crédito que los futuros, esto es, al no estar regulados por una cámara de compensación ni tener garantías, exponiéndonos a que aún habiendo acertado la dirección del precio, la otra parte no nos pague. Tipos de forward. Tenemos el de materias primas, el rate agreement, que son forwards de tipo de interés, forward de divisas, el fraption, que es un tipo de opción financiera que permite a su poseedor la posibilidad de suscribir un contrato FRA a un precio de strike y a un periodo temporal determinado de antemano. Está dirigido a personas y empresas que deseen protegerse de riesgos financieros, personas naturales o jurídicas que deban hacer pagos futuros con monedas extranjeras y a especuladores del mercado los cuales ganan dinero si el precio se comporta a su favor. Ejemplo del forward. Imaginemos que una persona, Juan, va a ir a vivir al extranjero en 2 años por motivos de trabajo y decide vender su casa. Por otro lado, Alfonso quiere comprar una casa y estipula que le quedan 2 años para reunir el dinero de la entrada de la hipoteca. En ese momento, Juan y Alfonso acuerdan el intercambio. Juan teme que los precios de la vivienda bajen por la reciente crisis inmobiliaria. Alfonso, en cambio, cree que los precios van a subir porque ya se están recuperando. La tasación fija el precio del piso en 200.000 euros. Y ellos acuerdan la compra-venta en 240.000 euros. Siempre suele ser un poco más elevado el precio de los contratos por el valor temporal del contrato. Juan tendrá la posición a corto y Alfonso a largo. De este modo, en función del precio de mercados, en el momento de la venta, los beneficios y las pérdidas irán en un sentido o en otro. Mercados de futuro. Los mercados de futuro consisten en la realización de contratos de compra o venta de ciertas materias en una fecha futura, pactando en el presente el precio, la cantidad y la fecha de vencimiento. Actualmente, estas negociaciones se realizan en mercados bursátiles. Nacieron originalmente en el siglo XIX con la denominación de forwards o de mercado a futuro, con el objetivo de proteger a los productores de materias primas en un mercado caracterizado por épocas de concentración de la oferta, de la cosecha y por precios variables a lo largo del año, que restaban atractivo a la labor. Tomemos como ejemplo la compra de 1 kilo de maíz a $25 con fecha de vencimiento del 31 de diciembre del 2021. Es decir, que para esa fecha se debería de pagar el monto acordado, pero pueden suceder 3 cosas. Número 1. Que el precio sea muy similar al pactado, en cuyo caso no debería haber mayores problemas. Número 2. El precio real a esa fecha va a ser inferior al pactado, momento en el que se habrá de pagar el kilo a un importe mayor del real. O número 3. Que el precio sea superior al pactado, lo cual significa que, una vez comprado, puedo vender el kilo de maíz en el presente obteniendo un beneficio de la operación.
El vendedor también corre riesgos, aunque en cualquier caso este riesgo es compartido por ambas y los incumplimientos pueden venir de ambos lados. Se necesita de una gran confianza entre las partes, pues si antes del vencimiento se ve una evolución de precios poco favorable, es necesaria la cooperación de ambas partes para adelantar la entrega. Todo esto ha hecho que los mercados a futuro pasen a ser mercados de futuro, es decir, que se introduzcan en los mercados organizados que traten de garantizar las condiciones de la negociación y el cumplimiento de los contratos. Esto se realiza en gran parte gracias a las denominadas cámaras de compensación. Las opciones son instrumentos financieros que otorgan al comprador el derecho y al vendedor la obligación de realizar la transacción a un precio fijado y en una fecha determinada. Tenemos distintos tipos de opciones. Las opciones europeas únicamente se pueden ejercer en una fecha determinada. Por ello, tanto el comprador como el vendedor deberán esperar a la fecha de vencimiento para determinar si la opción se encuentra en dinero o no. Por el contrario, las opciones americanas pueden ser ejercidas a lo largo de su vida en cualquier momento hasta la fecha de ejercicio por aquel que tiene el derecho. Las opciones call son contratos que otorgan al titular el derecho, pero no la obligación de comprar un subyacente a un precio determinado antes de la fecha de expiración. Cuando compramos una opción call, el precio que pagamos se denomina prima. Pagar dicha prima otorga al comprador el derecho a comprar el subyacente a un precio determinado. A dicho precio se le denomina precio de ejercicio. Si el comprador de la opción decide no ejercer su derecho, la máxima pérdida será la prima pagada por la opción. Por otro lado, las opciones put son contratos que otorgan al titular el derecho a vender un subyacente a un precio determinado antes de la fecha de expiración. Las opciones put se utilizan en dos posibles escenarios. El número 1, beneficiarnos de la caída de unas acciones, o el número 2, cubrir nuestras acciones en cartera ante posibles caídas, ya que actúan como seguro. Si por alguna razón el precio de las acciones baja, el inversor puede ejercer su derecho a vender las acciones al precio acordado. Si el precio de las acciones sube, no existe la obligación de ejercer las opciones y la máxima pérdida se limita a la prima pagada. Ahora veamos algunos ejemplos. Por ejemplo, cuando contratas un paquete turístico con la agencia de viajes, te ofrecen un seguro de cancelación. Pues bien, en ese caso estás comprando una opción put. Otro claro ejemplo es cuando te permiten por una pequeña cantidad de dinero reservar un viaje. En ese caso estás comprando una opción call. Vamos a iniciar conociendo el origen de esta palabra. El término proviene del inglés to swap, que significa intercambiar. Swap es un contrato de intercambio de flujos financieros entre dos partes que son generalmente bancos o instituciones financieras. Los swaps fueron introducidos por primera vez en el año de 1981, cuando el IBM y el Banco Mundial iniciaron un acuerdo swap. Pero, ¿qué es un swap? Un swap es un producto derivado financiero y se presenta por un contrato de intercambio de flujos financieros entre dos partes, que son generalmente bancos o instituciones financieras. ¿Para qué nos sirven los swaps? La primera función de los swaps es intercambiar en el futuro recursos entre dos partes. También estos son bastante útiles para reducir los riesgos de la tasa de interés y como inversor individual. Todos los swaps están construidos alrededor de una misma estructura básica. Dos agentes, llamados contrapartes, acuerdan realizar pagos uno al otro sobre la base de algunas cantidades de activos. ¿Cómo se realiza una operación swap? Primero, una persona o empresa vende al Banco Central a través de una institución financiera una cantidad de dólares al cambio fijado por el dicho organismo para este tipo de operaciones. Y seguidamente el acuerdo del swap define las fechas en las que los flujos de dinero deben ser pagados y la forma en la que son calculados. Bueno, ¿cuáles son los beneficios del swap? Las operaciones anónimas y que cubren riesgos. Tenemos 5 tipos de swaps: swap de tasas de interés, swaps de monedas, swaps de crédito, swaps de productos básicos y swaps de acciones. Los 3 swaps más importantes son swap de divisas, que es un tipo de producto financiero en el que se acuerda el intercambio de las partes de un préstamo determinado en una divisa por las partes equivalentes de un préstamo denominado en otra divisa. Los swaps de crédito, que consisten en el canje de pagos recibidos de dos diferentes corrientes de ingresos relacionadas con diferentes riesgos de crédito. Y finalmente los swaps de tipo de interés, que es un contrato en el que dos partes acuerdan durante un periodo de tiempo establecido un intercambio mutuo de pagos periódicos de intereses denominados en la misma moneda y calculados sobre un mismo principal.